Desmitificando el Phi Crybaby y el Fe antiemocional. Hablemos de verdad de la emocionalidad, de la expresión de los sentimientos en Phi dominante y Fe inferior, es decir, en los INFP y SFP versus los INTP y los ISTP. Si dudas entre alguno de estos tipos, te sugiero que realmente veas el vídeo que subí hace unas semanas, en el que realmente comparaba las funciones Phi versus T. Realmente este vídeo de aclaración lo hago siguiendo un poco este vídeo del que hablo de Phi versus T, porque creo que esta parte todavía no está del todo entendida. E igual que cuando comparé las funciones Phi y C, luego hice después un vídeo aclarando algunas cosas sobre C, y es que creo que por algún motivo las funciones fillers se malentienden, quizá porque se las llama fillers y se asocia con la emocionalidad y la expresión de los sentimientos, cuando realmente con lo que tiene que ver es con valores. Así que vamos a desmitificar un par de ideas. Se tiene la idea de que Phi es la emocionalidad, la expresión de los sentimientos, como ya he dicho, conocerse mucho a sí mismo, conocer a fondo lo que se está sintiendo. La imagen del INFP Crybaby tiene que salir ya de vuestras cabezas. Phi es obstinado, Phi es protector de sí mismo, Phi es fiel a lo que siente y Phi generalmente actúa sin ningún tipo de feedback externo. De hecho, el otro día dije por mi canal de Telegram, que os podéis suscribir aquí abajo, hablamos de cosas muy interesantes, me di cuenta de que Eren Yeager es el único Phi dominante de Attack on Titan. Y eso explica muchas cosas. Si hubiera habido algún otro Phi dominante por ahí contrario totalmente a la idea de Eren, quizá no hubiera acabado todo como acaba. En fin, de hecho, siguiendo un poco el ejemplo de Attack on Titan, y esto es ya lo último que voy a decir de esta serie, en este vídeo. Si Phi fuera a llorar y ser emocional, Armin seguramente sería 100 veces más Phi que Mikasa, que tiene esta función de terciaria, o sea... Quitaos esa idea ya, por favor. Por su parte, Fe inferior, es decir, los Ti dominante, no significa ser antisocial. No significa pasarte la vida haciendo remarks intelectuales en las conversaciones para quedar por encima de otros. Y un sinfín de cosas que en realidad tienen más que ver con el estereotipo del INTP, ni siquiera con el estereotipo del ISTP, sino del INTP, y más en concreto de un INTP 5. O sea, son todos estereotipos asociados a esa combinación. Y son tópicos, o sea que no todos los INTPs 5 son así, por ejemplo. De hecho, sí, es que asociáis Ti dominante a ser 5, y no. Y esperáis que Ti dominante tenga unos comportamientos acusados de eneatipo 5, cuando lo que en realidad es una persona lógica, que tiene un interés natural por desmigajar lo que sucede a su entorno y comprenderlo bien, comprender cómo funcionan las cosas a su alrededor, incluidas muchas veces las personas, pero a un nivel desafectivo, que le gusta desafiar al sistema y cambiar las reglas del juego a su favor, que no se cree lo primero que le dicen, sino que lo retuerce hasta que para él tiene lógica, y externamente tú quizá no estás viendo que esa persona está haciendo todo eso y puede estar tumbada en el sofá comiendo un bocata, pero su mente está haciendo todo eso. Es decir, eliminemos la idea del Phi Crybaby y del Fe inferior Sherlock Holmes, ¿vale? Mira, los Phi dominante pueden ser tan obstinados y egoístas, ¿vale? Por decir la palabra fuerte, aunque yo no lo diría así exactamente, pueden ser obstinados y egoístas tomando decisiones como cualquier T que veas tú por fuera, es decir, como si fuera una persona totalmente fría a la hora de tomar sus decisiones. Y sin necesariamente tener por qué ser algo malo, en plan villano, o sea, un ejemplo, Zane yéndose de One Direction así de repente en medio de una gira, ¡wow! No sé hasta qué punto esa decisión fue realmente impulsiva, porque por lo visto yo creo que lo tenía pensado desde hace tiempo. Y la gente puede pensar, ¿cómo este tío puede tener la sangre tan fría de dejar a sus compañeros ahí en medio de una gira, alargarse y tal? Entonces, según como lo veas, o tuvo la sangre muy fría o tuvo la sangre muy caliente. A veces los Phi pueden tomar decisiones tan premeditadas y calculadas como cualquier T. Y he mentido cuando he dicho que no hablaría más de Attack on Titan, pero yo creo que Eren sigue siendo un muy buen ejemplo de esto. Simplemente la diferencia de un T, digamos, es que el motor, la motivación para tomar esa decisión está puramente basada en sus propios valores y en la necesidad de ser fiel a sí mismo. Por el contrario, tenemos a los Fe inferior, los que no lloran. Pues mira, tengo una, no sé si buena o mala noticia, pero tengo una noticia, y es que los Fe inferior, los Ti dominantes, sí que lloran. Y pueden llorar mucho, y de hecho, Mark Twain de GOT7 es un ejemplo porque es Ti dominante. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que es ISTP, y sin embargo, sus compañeros de grupo creo que han dicho más de una vez que es el más llorón del grupo, o sea. Last time I cried, was last month. It was at night and I was just crying before going to sleep. A lot of thoughts going in my head. Yeah, I just cried. I cry a lot during concerts too. It just gets to you, like it gets to me, and because I'm just like really thankful for everybody like showing up and, you know, having fans there, and yeah, I just get emotional. No es incompatible ser un llorón con ser Ti dominante. Es que no estamos hablando de las mismas cosas. De hecho, yo tengo una amiga Phi dominante que nunca llora, que es súper difícil hacerla llorar. Pero bueno, a lo que damos. Los Fe
inferior tienen sentimientos, tienen emociones. La cosa es que son más capaces o tienden más a expresarlas si el entorno o la situación o el contexto se lo demanda y se lo pide. Si no, no. Porque por supuesto siempre va a haber límites, no deja de ser una persona introvertida. Pero por ejemplo, si sabe que va a tener una reunión familiar y no quiere saludar a sus típicos tíos cuñados, porque el año pasado dijeron cosas que dijo, esta gente, yo no quiero saber nada de esta gente, pero sabe que si no le saluda va a haber el drama con su madre, con los tíos, la van a estar pinchando toda la noche y tal, pues no es capaz solo de saludarles, sino que seguramente puede incluso mantener una charla intrascendental mientras no toque esos puntos, ¿no? En plan, bueno, en cambio, un Phi dominante lo puede hacer igual, pero se le va a notar muchísimo más incómodo, con muchísimo más desdén. Es mucho más expresivo, más que emocional, es mucho más expresivo a la hora de algo me gusta, algo me disgusta, esto me parece bien, esto me parece mal. Un Phi inferior no se le nota tanto, es mucho más aséptico, es mucho más impersonal a la hora de tratar, incluso cuando está haciendo cosas que, sin más. Yo creo que el Ti está un poco ahí en ese impersonalismo, en situaciones en las que un Phi se le nota la expresión. De hecho, yo os lo he dicho en alguna ocasión, los Phi inferior pueden ser increíblemente camaleónicos si se lo proponen o si por supuesto han ido desarrollando eso pues o por motivos familiares o por motivos profesionales o porque simplemente están en una edad madura y adulta y han vivido de todo y saben lo que les conviene. Vivimos en sociedad. Entonces, no digo que los Phi no sean camaleónicos, pero sí que es cierto que puede ir más en contra de la idea de ser honesto consigo mismo. Pero los Phi inferior básicamente pueden ser y son camaleónicos porque eso es lo que les conviene. Es decir, el problema de Phi inferior es que no suelen saber leer bien las emociones del ambiente. Muchas veces les chocan ciertas reacciones o respuestas emocionales porque no les ven la lógica y eso puede hacer que parezca que son fríos o antipáticos porque es como, no entiendo por qué estás llorando, ¿no? Por ejemplo. Y a veces también son totalmente oblivios, en plan no se enteran de que están siendo ofensivos o hirientes o cosas así, y eso es su problema. Y realmente después se dan cuenta de ello y se sienten mal. Lo que hacen precisamente cuando no encuentran lógica esas normas sociales o esas respuestas emocionales de los demás es con el tiempo, con las situaciones, observar y aprender y aplicar esas normas sociales por mucho que no las entiendan o por mucho que no las compartan, porque saben que eso pues una de dos les va a hacer quedar bien o les va a hacer ahorrarse problemas o les va a evitar un problema emocional más gordo en un futuro. Es decir, yo creo que no deja de ser una forma lógica de aprovechar su punto débil, que son las emociones y los valores. Yo creo que los Phi dominante hacen más lo que quieren y como quieren. Pueden pedirte disculpas por adelantado, pueden hacerlo con todo el respeto, pueden explicarse, pero al final lo van a hacer. En cambio, los Phi inferior no suelen conceder tanto poder a esa balanza de lo que me parece bien, lo que me parece mal, hacer lo que yo quiero, porque yo quiero, etc. Es decir, en términos de valores tienden más a guiarse a veces por lo que es aceptable, por lo que va a quedar bien y por lo que no va a dar problemas. Son más capaces, yo creo, de proyectar con imparcialidad o con desafección una imagen que no tiene por qué corresponderse con su yo real. Si eso va a ayudarles o a salvarles de futuros encontronazos emocionales o algo peor. Mientras que a un Phi todo eso le va a costar mucho más y se le va a notar mucho más en la cara. Y es que yo creo que realmente la única diferencia real entre la emocionalidad o la expresividad de Phi y la expresividad o emocionalidad de Phi no es tanto la frecuencia, sino el motivo. Los Phi dominantes van a expresarse cuando se sientan cómodos, cuando sientan que han rumiado ya sus pensamientos y emociones lo suficiente como para poder decir, vale, estoy seguro de que me pasa esto tal y te lo cuento. Y también cuando buscan sentirse comprendidos. No necesita hacerlo para sentirse bien. Por eso hay veces que son súper reservados y súper cerrados, tipo todavía no estoy preparada para abrir estas puertas. Mientras que también por mi propia experiencia he visto que los Phi inferior, aunque si tú no les pides, ellos raramente lo van a hacer y tienen más esa aura o esa muralla de no soy emocional, soy apático e impersonal, tienden más a expresarse cuando la situación se lo pide, cuando la situación lo requiere. Hasta ciertos límites, por supuesto, pero es más su forma de expresarse. Es decir, ¿por qué? Porque no le otorgan tanta importancia a sentirse más o menos honestos consigo mismos, a que los demás los entiendan más o menos, porque esos términos de honestidad y de que los entiendan lo reservan a ti, que es su función dominante. Para ellos es más importante todo lo relacionado con ti en ese sentido. Cuando se relaciona con Phi, es decir, con valores sociales, no le aportan tanto valor a esa balanza. Digamos que Phi inferior tiene como una especie de mecanismo por defecto que ellos utilizan, que han aprendido, lo que saben que les ha servido en el sentido más socioemocional, aunque no lo sientan, solo porque saben que funciona y que les va a dejar tranquilos en un futuro y que no les va a dar dolor de cabeza.
Es como si a través de aprender cómo se comporta la gente, ellos adquieren ciertas respuestas tipo para ciertos contextos o situaciones y las pueden aplicar desapasionadamente, aunque por fuera parece que están siendo emocionales y adorables, que es lo que muchas veces pasa con gente que es Fi, pensamos que es Fi. Son mucho más camaleónicos de lo que parece y todavía más si tienen un 3 en su tritipo, por decirlo de alguna forma. Es decir, si dentro de la tríada emocional se identifican sobre todo con el 3, que son varios, ahí ya camaleónicos bastante. Bueno, como podéis imaginar, para la versión extrovertida, esto de fe que acabo de contar es mucho mayor. Por eso se dice que los ENTP y los ESTP pueden ser muy carismáticos, pueden seducirte muy fácilmente, pueden adaptarse a los grupos, saben cómo captar la atención de los grupos y adaptarse bien, porque por todo lo que acabo de contar, a un nivel más y mejor, ¿no? Porque es fe terciario. Mientras que todo lo que acabo de decir de Fi, en la versión extrovertida, la versión de los ENFP y de los ESFP, se atenúa un poco porque es Fi auxiliar. Así que espero que se haya entendido un poquito más. Contadme aquí abajo vuestras propias experiencias como Fi o Ti dominantes o con gente que conozcáis bastante bien de estos tipos. Nos vemos la semana que viene y un besazo a todos. Chao.